Con José Carlos Requena, analista político que muy amablemente nos acompaña el día de hoy. José Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido a Diálogo Abierto. Buenos días, Carla, ¿cómo estás? Encantado. ¿Qué tal? ¿Cuáles son las expectativas? Digamos, ya todos estamos listos ya para la gran jornada de mañana. Sí, bueno, efectivamente va a ser una jornada inusual, más larga de lo previsto por las medidas sanitarias que se han tomado. Eso obviamente va a retrasar también la propagación de resultados de las primeras encuestas. Así que seguramente vamos a tener quienes comentamos la política y los que como tú hacen trabajo informativo, una jornada larga mañana, y creo que hay que tomar todo lo que salga, todo lo que se vea con bastante prudencia, dado lo que hemos visto en la campaña, que se ha caracterizado por algo que avisora una gran fragmentación en ambos lados del poder político, me refiero al Ejecutivo y al Legislativo, ¿no? Entonces creo que nos va a tocar, para entrar a la segunda vuelta, tomar todo con mucha calma, tomar todo con mucha prudencia y solo actuar sobre cosas absolutamente definidas. Claro, pero esa definición no se va a dar en el flash informativo, es decir, a las 7 de la noche no va a ser la definición, porque, digamos, según los últimos resultados, según lo último que hemos visto, ¿no? Todo está muy pegado, digámoslo así, la gente no se ha definido totalmente, es decir, todo está en mucha incertidumbre, entonces nadie se puede declarar ni ganador ni perdedor ni nada, ¿no? Es más, hasta un candidato ha mencionado ya fraude en algún momento. Sí, y por eso me refería a la prudencia y por eso me refería a tomar todos sobre pasos definidos, porque efectivamente, como tú bien mencionas, las encuestas que primero salen, que son las de boca de urna, que además en muchos procesos ya se ha mostrado que hay que tomar con calma para esperar más bien los conteos rápidos de las encuestadoras que llegan algunas horas más tarde, en una circunstancia como la que tú has descrito, es mucho más importante ser aún más prudente y efectivamente hay que esperar tener cosas más ciertas y la única certeza que tenemos a estas alturas es que vamos a tener una segunda vuelta, ¿no? Dudo que eso haya cambiado. Ahora, ¿a qué panorama nos vamos a enfrentar, digamos, en el Ejecutivo, ¿no? Si es que nos enfrentamos a una segunda vuelta. Si ya estamos llegando con un nivel un poco crispado en los últimos días hacia mañana, ¿qué podríamos esperar de una segunda vuelta? Bueno, en una segunda vuelta pasaremos de una fragmentación en que era una suerte de todos contra todos y de pronto veías a un candidato de una tendencia liándose con uno de las mismas, es decir, uno de derecha con otro de centro derecha, por ratos te peleabas con uno de izquierda. Bueno, todo eso va a desaparecer para dar paso a una polarización innegable, ¿no? Una polarización inevitable, porque ahí lo que tiene son dos candidatos y se va a encontrar algún espacio para polarizarlos, es decir, inevitablemente tienes que optar por uno de las dos opciones que queden en contienda. Ahora, hay mucha gente que opta por simplemente no manifestarse, es también una opción legítima, pero evidentemente alguien, digamos, no son la mayoría son los que terminan optando por alguno de los bandos, superando alguna de sus reservas para poder tomar una decisión. Ahora, ¿por qué es importante sí manifestarse? Es decir, hay mucha gente que no va a ir a votar, por obvias razones, porque estamos en un contexto de pandemia, pero hay gente que simplemente ha dicho que va a votar en blanco, va a votar viciado, que no le importa nada, que está harto de la política. Es decir, ¿por qué es importante realmente en esta coyuntura ir a votar? Ir a filtrar para algunos, ¿no? Sí, digamos, es una opción legítima el manifestarte por viciar o votar en blanco, sin duda. Pero lo que se hace al hacer eso es dejar que otros decidan por ti, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el universo se reduce y ese universo del que tu voz ya no es parte es el que termina inclinando la balanza a uno u otro lado y eso se da en el Ejecutivo y también el Legislativo, que es un espacio que la gente suele mirar con menos atención que el presidencial, ¿no? Ahora, dependiendo del porcentaje de la población que vaya a votar en esta jornada,
y en base a lo que tú estás diciendo, podría ser cuestionado por algún candidato presidencial o congresal también, pero en este caso presidencial, para decir que no vale, para patear el tablero de juego, las reglas de juego? Bueno, la verdad sería un paso muy irresponsable, ¿no? Ujú. Los índices de absentismo o de votación nula nunca han llegado a poner en riesgo digamos, la legitimidad de las personas que han salido elegidas. Es cierto que en un contexto tan fragmentado como el que aparentemente vamos a enfrentar, la legitimidad, además electoral, va a tener que ganarse día a día con las acciones, pero más allá de eso, yo creo que sería irresponsable desconocer los resultados, ¿no? Mm. Creo que, obviamente, por lo ajustados que van a estar, hay que ser más prudente, pero una vez que la autoridad electoral, autoridad que además es autónoma y que ha mostrado independencia en todo este tiempo, por lo menos desde el año 2001 lo ha hecho, no habría razón para alegar alguna irregularidad que haga que los comicios carezcan de legitimidad. Ujú. Ahora, ¿cuál es, digamos, la decisión o las decisiones que deberían tomar el eventual presidente de la República? Las primeras, no estamos en un contexto normal político, ¿no? Estamos en un contexto de pandemia, de emergencia sanitaria. ¿Cuáles deberían, aparte que tenemos problemas obviamente económicos en respuesta a esta crisis sanitaria? Entonces, ¿qué espera el peruano de las primeras decisiones del presidente? Mira, y lo primero creo que es la atención de la pandemia en todos sus niveles, desde el primario, y bueno, y eso pasa por una atención especial, particular a todo el sistema de salud, desde ver quién más puede colaborar con los esfuerzos que se hagan, la dotación de la vacuna, la administración de oxígeno, la provisión de camas UCI, en fin, todo lo que tenga que ver con salud y con pandemia, creo que es una prioridad que quien tome las riendas del poder el 28 de julio tiene que ser absolutamente consciente. Creo que lo segundo es la reactivación económica o ver cómo apuntalas todo lo que se puede hacer, además teniendo en el contexto internacional un horizonte relativamente esperanzador, precios del cobre que se avisoran como muy altos, es decir, hay que viabilizar algunos proyectos que puedan mover un poco más la economía y hay que reactivarla de manera que tampoco se pone en crisis el lado sanitario. Y creo que en lo político lo que toca es, de alguna manera, propiciar algún espacio que pase la página de esta irascibilidad, de esta confrontación que ha caracterizado a los actores políticos entre el año 2016 y el año 2021. Que, por ejemplo, vemos ayer se ha presentado una moción de Ujú. censura al presidente del Congreso, que en la actualidad cumple funciones de jefe de Estado. Y yo no sé, la verdad, si una decisión de esta naturaleza contribuye en algo, pero en cualquier caso ha sido el patrón recurrente en estos años. Yo creo que el presidente y quienes ocupen escaños en el Parlamento deben hacer esfuerzos por pasar la página. Obviamente siempre va a haber oficialismo y oposición, pero esta tensión, irascibilidad, este bloqueo que hemos tenido en los 5 años creo que ha sido claramente contraproducente. Ujú. Si bien cualquier cosa puede pasar en las elecciones del Ejecutivo, y esas son las decisiones más o menos que se pueden tomar, ¿se tiene ya más o menos un borrador de lo que sería eh, la disposición del Congreso de la República? Yo me atrevería a pensar que puede ser una prolongación del Congreso actual, en el sentido de lo fragmentado Ujú. que va a terminar siendo. Creo que si no hay una correlación adecuada ejecutivo-legislativo, va a ser, como es el actual Congreso, una fuente de tensión constante. Es decir, creo que el Ejecutivo debe tener un esfuerzo por tener algún aterrizaje en el campo legislativo. Y creo además que puede ser un Congreso, digamos, menos consciente de algunos diques de contención que han significado la opinión de los entes técnicos en casi todos los rubros, ¿no? O sea, yo creo que el Congreso actual ve con menos consideración o considera en menor medida lo que opinan los entes técnicos porque se justifica en que hay una demanda ciudadana, en que hay Mm. una demanda del pueblo por ciertas cosas. Ha habido un equilibrio hasta antes de este Congreso entre estas dos fuerzas.
ahora se ha inclinado más a pasar normas sin el necesario sustento técnico. Eso podría prolongarse en el siguiente Congreso y ahí va a ser fundamental que se forme alguna suerte de minoría razonable que pueda contener o que pueda servir para canalizar alguna de las expectativas que se tienen. Viendo los porcentajes o cómo más o menos es el borrador de la nueva, digamos, de la nueva conformación del Congreso de la República y teniendo en cuenta quiénes podrían pasar a la segunda vuelta o quién podría llegar a ser el presidente o presidenta en todo caso, no sabemos. Eh, digamos, ¿ves en algún lugar un poco de centro? Es decir, ¿o sientes que nos hemos radicalizado? Nos hemos ido de izquierda más izquierda, de derecha más derecha y que el centro ya casi está inexistente. No sé si me dejo entender. Mira, digamos, una opción que fue claramente de centro ha llegado muy disminuida al día de la elección, si es que queremos referirnos digamos, al centro como tal. En general es difícil hacer una campaña desde el centro, porque es desde los extremos donde terminas acumulando capital. Lo que luego suele pasar es que estas candidaturas que han estado en un extremo se van moviendo al centro. Empezar del centro es un poco más complicado y lo ha sido históricamente, ¿no? Entonces, digamos, si uno se pone a pensar en procesos electorales previos, pues mira, en el año 2006 tuvimos un Ollantaytamala con Polo Rojo que empezó digamos, percibido como muy a la izquierda, pero en el año 2011 ya estaba mucho más al centro y aún en la primera vuelta del año 2011 empezó con un discurso de gran transformación para moverse hasta el centro de la hoja de ruta luego, ¿no? Entonces, es muy difícil empezar una campaña o empezar una apuesta reivindicando al centro. Quizás hay algún otro valor en el centro que se puede reivindicar con mayor claridad. Muchas veces lo que trae cada persona, Fernando Belaúnde ganó 2 elecciones siendo un candidato de centro, pero tenía detrás algunos otros valores. En el año 80 fue el regreso a la democracia en fin, la reivindicación de lo que había pasado en el año 68. En cualquier caso, te decía, muy complicado reivindicar tan claramente al centro. Creo que hay otros valores a los que se podría echar mano si lo que se quiere es forjar una candidatura o una opción de centro, pero creo que en general, más allá de los extremos que podamos estar, si algo debe tener centralidad son los modos democráticos. Los modos democráticos pasan por reconocer los procesos, por respetar al adversario, por buscar espacios de alguna concertación, y eso es mucho más complicado en una situación como la del Perú, de gran precariedad, en que los actores políticos van y vienen, en que los presidentes o los partidos de los presidentes de los últimos años están muy disminuidos, donde todo es tan volátil, y creo que a partir del año 2021 debemos ser conscientes de poder forjar algo sobre lo que podamos seguir entendiéndonos, ¿no? Ahora, bajo lo que tú estás contándonos, diciéndonos, ¿funcionará el control político de llegar a la presidencia alguien que efectivamente su modo de manejarse no sea, tal vez se centre efectivamente, a pesar de sus propuestas de campaña, se centre probablemente para poder de alguna manera negociar y conversar con este Congreso fragmentado, pero para poder llegar a buenas? Pero, ¿qué pasa si sus modos no son muy democráticos, digamos, o son muy extremistas? ¿El control político que haga el Congreso será suficiente para determinar determinadas situaciones? Bueno, esto que mencionas es importante porque lamentablemente los estímulos para la ingobernabilidad que hemos vivido en los últimos años permanecen intactos, ¿no? Desde el lado del control político no hay una regulación o no hay algo más fino de lo que ha sido, por ejemplo, el pedido de vacancia. El pedido de vacancia sigue siendo posible en estas alturas con un procedimiento muy laxo,
uno puede ser no ilegal, puede ser no democrático, pero en cualquier caso es demasiado laxo. Es decir, el Congreso puede activar en cualquier momento una moción de vacancia, incluso del 27 o 28 de julio, si es que no le gusta, pues puede hacerlo, ¿no? Y el Ejecutivo puede gobernar utilizando cuestiones de confianza, básicamente arrinconando al Congreso, que en general suele ser una institución impopular. El Congreso no se entiende porque es un conglomerado muy complejo, pero en general los congresos suelen ser impopulares. Entonces, un presidente que, por ejemplo, responsabilice al Congreso de todos los males del país y que empiece a golpearlo, eso también es algo posible, ¿no? Entonces, te decía, los incentivos se mantienen intactos y creo que ahí va a tocar que quienes se sienten en ambos lados actúen con mucha responsabilidad, con mucha prudencia y que en la medida de lo posible todas estas cosas se empiecen a canalizar y se empiecen a dejar mucho más claro la naturaleza de estos procedimientos. Estos procedimientos suelen ser más una suerte de botón rojo que tú activas en un caso de emergencia real y que sin embargo en el último lustro se han activado por cosas básicamente sin ningún razonamiento entendible, ¿no? Claro que sí. ¿Tendremos sorpresas en esas elecciones, tipo la última que tuvimos en las elecciones congresales, con que FREPAP fue la gran sorpresa, en realidad? ¿Tendremos sorpresas de ese tipo? Bueno, la verdad es algo que nunca se puede descartar. Creo que todos los procesos electorales, además con un porcentaje de votación más o menos del 40% de la población decidiendo su voto en la última semana, el 22% decidiendo el mismo día en los comicios, pues claramente hay un espacio para las sorpresas que seguramente vamos a tener con más claridad mañana. Ahora, ¿será difícil para los organismos electorales poder controlar? Digamos, hay elecciones que se han ganado en mesa, ¿no es cierto? Ahora, en el contexto de la pandemia, ¿se podrá hacer eso? ¿Habrá control? ¿No habrá control? ¿Cómo se verá eso? Bueno, eso es una pregunta importante la que haces. Entiendo que tanto la OMPE como el jurado han desplegado a su personal y lo han capacitado de manera digamos, diligente. Vamos a ver si esto realmente mañana, o sea, un primer escollo, por ejemplo, que va a tener que superar la OPE es ver que los miembros de mesa efectivamente estén presentes instalando la mesa antes de las 10 de la mañana, ¿no? Si eso no empieza a tiempo, pues ya te mueve el resto de cosas con las quejas de los personeros, digamos, respectivas, ¿no? Entonces, sí, cada paso va a ser muy complicado y luego vamos a tener que ver cómo se comportan los jurados electorales especiales, que en algunos casos, por lo menos en la admisión de candidaturas, han habido algunas diferencias entre lo que decía el jurado electoral especial y lo que decía luego el jurado nacional de elecciones. Así que es un desafío inmenso, ¿no? Yo creo que hay que resaltar que ambos entes electorales cuentan con autonomía, cuentan con independencia. Así que ese es el principal valor y creo que lo tienen que poner a disposición de las fuerzas políticas, que creo que es lo que van a hacer. Muy bien, José Carlos, muchísimas gracias, un gusto como siempre conversar contigo, hemos hablado largo y tendido, mil gracias y nada, estar listos para lo que suceda mañana.